Vamos entonces a retomar la unidad 2. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí se ve. Gracias. Entonces estamos revisando la transformada de Laplace. Acuérdense que esta es la herramienta matemática que vamos a utilizar nosotros en el desarrollo de todo lo que vamos a ver en el curso. Entonces es importante que de alguna manera la podamos revisar con calma, entender las propiedades y ver qué nos dice. Bueno, primeramente, esta es una transformación que los va a llevar de una función en el tiempo a una función en otro dominio de una variable S. ¿Ok? Y tanto podemos ir del tiempo hacia estas funciones de la variable S, como podemos ir de las funciones de la variable S al tiempo. Y eso se da por la transformada directa, que es esta L caligráfica, y la L inversa. Algo que les quiero enfatizar es estas transformaciones lo que buscan hacer es hacer la vida más fácil. Nunca buscas aplicar una transformada para hacerte la vida más difícil, sino para tratar de simplificarte el trabajo, ¿no? Para hacerlo mucho más sistemático. Y aquí una de las propiedades elementales es que van a poder ustedes ir de funciones en el tiempo a funciones algebraicas de una variable S que está en los complejos. Vamos a poder ir de ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas, que son mucho más fáciles de trabajar. Bueno, la definición es esta, la que está aquí, donde tienen ustedes f de s, es una transformación basada en una integral, donde tienen una función que se llama la función kernel, que es una exponencial, e a la menos st, y tienen la función que van a transformar. Entonces, al momento que ustedes integran con respecto al tiempo y eso les genera una función de la variable s. ¿Ok? Bueno, por ahí vimos exactamente, bueno, que la variable va a tener una parte real, una parte imaginaria. La transformada es una operación que es lineal, es decir, si yo le aplico la transformada de Laplace a una suma de funciones, esto van a ser las sumas de las transformadas individuales. ¿Okay? Y vamos a definir dos parámetros importantes de las transformadas, lo que son los polos y lo que son los ceros. Los polos son aquellos puntos en el plano complejo donde la función en la transformada de Laplace va a infinito, y los ceros son esos puntos en el plano complejo donde la función se cancela o se nulifica. Bueno, entonces por ahí veíamos que una herramienta interesante para poder identificar esto es un mapa en el plano complejo donde vamos a poner los polos y los ceros. Por un polo vamos a poner una cruz y por un cero vamos a poner una bolita. Bueno, entonces creo que aquí nos quedamos y vamos a revisar la transformada de Laplace de funciones particulares. Entonces vamos a ver cómo es la transformada, y la primera es una función exponencial. Esto es una función e a la menos at, donde 1 de t es lo que vamos a referenciar como la función escalón. A ver, les explico lo que es la función escalón. La función escalón es aquella función que vale 1 para cuando el tiempo es mayor o igual que 0, y es 0 cuando el tiempo es negativo. Es una función de activación, básicamente, donde les dice solamente esto es válido para tiempo positivo, para tiempo negativo vale 0. Entonces ustedes van a tener esta exponencial, esta función exponencial donde hay un coeficiente a y la exponencial a la menos alfa t. ¿Okay? ¿Cómo vamos a implementar esta transformada? Pues la vamos a sustituir en la definición que teníamos acá. Vamos a regresar un poquito.
Si se fijan, aquí está la definición. Entonces lo que voy a sustituir es, donde tengo la f de t, voy a poner la función exponencial. Y dejo este kernel en rojo, e a la menos st. Entonces ahí voy. Aquí tengo, aquí en la definición, aquí tengo mi función. Vamos a poner otro color. Entonces, esta es mi función, la que yo voy a utilizar. Y en este caso, perdón, no es cierto. La función es aquí. Y aquí. ¿Ok? Eso va a ser mi función f de t. Entonces, la sustituyo. Y si ustedes recuerdan, por ahí hay una propiedad que si yo tengo el exponencial de alfa por el exponencial de beta, esto es igual al exponencial de alfa más beta. ¿Sale? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a juntar este término con este otro término de aquí. Y entonces, al juntarlos, me va a quedar e a la menos s más alfa t, s más alfa t, ¿sale? Y la a es una constante, entonces esta a puede salir de la integral, ¿ok? Y ahora lo que quiero que recordemos es cómo se calcula la integral de a hasta b de e a la gamma por t de t. ¿Alguien se acuerda a qué es igual esto? ¿No? Es la misma función, pero con el diferencial de gamma, ¿no? Exacto. Aquí vas a tener es e a la gamma t entre gamma evaluado desde a hasta b. Acuérdense que la clave es que ustedes tienen que diferenciar esto y tienen que encontrar el integrando. Entonces, cuando ustedes diferencian, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero por la regla de la cadena les quedaría gamma. Entonces, esto es e a la gamma t entre gamma evaluada en los límites de integración. Entonces, si se fijan, esto lo pueden trasladar aquí, y entonces esto les va a quedar e a la menos s más alfa t, y lo que sería aquí equivalente a gamma sería s más alfa, ¿sale? Con signo negativo. Entonces, por eso les queda esto. ¿Y qué pasa? Bueno, acuérdense que lo que van a evaluar es el tiempo. Entonces, cuando ustedes evalúen este integral en el límite superior, como el tiempo está multiplicado con un valor negativo y la exponencial de un valor negativo tiende a 0, los únicos que les va a quedar es la evaluación en 0. Y en 0, pues exponencial de 0, ¿se acuerdan cuánto es? Es 1. Es 1. Entonces, aquí les va a quedar 1 entre S más alfa, pero como está en el límite inferior, lleva un signo negativo, y entonces al final de cuentas ustedes lo que tienen es A entre S más alfa. Entonces, esa es la transformada de la función exponencial. ¿Sale? Donde si se fijan, esto lo que va a tener es un polo en S menos alfa. ¿Ok?
Ahora, aquí es muy importante estas dos gráficas porque les trato de dar una idea. Siempre me interesa que ustedes puedan asociarme qué pasa en el dominio del tiempo con respecto a qué pasa en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, si ustedes se fijan, la exponencial lo que va a hacer, si alfa es un valor positivo, este exponencial lo que va a hacer es ir decayendo hasta 0. ¿Sale? Ahora, si la exponencial en alfa es un valor negativo, por ser menos alfa, esto les va a dar un valor que va a ir creciendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que me hace mi transformada de Laplace? Pues al transformarlo, yo voy a tener un polo en menos alfa, pero fíjense que este polo va a estar al lado izquierdo del eje imaginario. Y si el polo, aquí alfa es negativo, el polo se va a encontrar del lado derecho del eje imaginario. ¿Sale? Entonces fíjense aquí como el polo, parte izquierda del eje imaginario y a la derecha. Fíjense, lo que quiero que vean es el comportamiento en el tiempo. Cuando el polo se encuentra del lado izquierdo, aunque sea muy chiquito, va a hacer este decaimiento exponencial hacia el 0. Y aunque sea muy chico positivamente, esto va a crecer, porque es un exponencial con el término positivo. Entonces, ahí van a tener la contraparte en comportamiento del tiempo y la transformada de Laplace. Aquí, no sé si hay alguna pregunta. Yo, Bueno, profe, en vale. en la integral de Uh-huh. Rivita, ¿por qué el t quedó arriba? Ah, no, ya vi por qué. Ja. No, Sí, no, no. estás agrupando. Sí, Sí, era ese t, ¿verdad? sí. Y alfa t. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué pasa con una función, la función escalón? La función escalón tal cual, ¿no? La función que esto es 1 cuando t es mayor o igual que 0 y es 0 cuando t es negativo. Bueno, cuando ustedes la sustituyen, fíjense que al final aquí esto, regresamos a la idea esta de la integral. De integral desde A hasta B, e a la gamma t. Esto es e a la gamma t entre gamma desde A hasta B. Entonces, en este caso, el límite aquí, pues la integración va a ser e a la menos st entre menos s, porque es el valor como de gamma. Y cuando ustedes evalúan en infinito, esto les va a dar 0, porque va a ser un menos s por algo que es muy grande, entonces esto va a tender hacia 0. Y cuando tienen e en tiempo 0, pues sería e a la 0 es 1. Entonces esto les va a quedar la transformada es 1 sobre s. ¿Sale? Y entonces lo que ustedes van a tener es esta función escalón, que es una función que en el tiempo vale 0 para negativos y positivos vale 1, se va a trasladar a una función que tiene un polo en el origen. ¿Sale? Bueno. Si hay dudas me van diciendo. ¿Qué pasa con una función rampa?
La función rampa es aquella que, y está multiplicada por un escalón. Esto lo que va a hacer es que esta función, si se fijan, va a ser a por t cuando t es mayor o igual que 0 y va a ser 0 para tiempo negativo. ¿Ok? Entonces, esa función, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a crecer. O sea, es una función que en el tiempo, cuando empiece el tiempo 0, va a empezar a crecer linealmente. Y la pendiente de ese crecimiento es A mayúscula. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo la podemos resolver? Bueno, tenemos que recordar algo que se llama integración por partes. Entonces, por ahí déjenme colocar la expresión. Entonces, aquí lo voy a poner aquí. Y si ustedes recuerdan, cuando ustedes integran por partes, dicen A a B, U por diferencial de B. Si ustedes recuerdan, esto era U por B, o sea, integraban el diferencial, lo evaluaban desde A hasta B, menos integral desde A hasta B, y ahora cambiaban. Entonces esto iba a ser B por diferencial de U. ¿Sale? Esto se le conoce como integración por partes. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir esta transformada en función de la integración por partes. Y entonces aquí voy a poner lo que es U y aquí voy a poner lo que es dB. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, aquí está la definición, aquí sería, la integración por partes sería U por B evaluada en los límites de 0 a infinito, menos integral de 0 a infinito de B por du. Okay. Al momento de que ustedes dB lo integran, fíjense que al integrar dB, lo que van a obtener es E a la menos st entre menos s. Entonces, ustedes van a tener aquí, esto va a ser aquí, esto va a ser B, y aquí ustedes tienen U, ¿sale? Y luego, menos sería integral de 0 a infinito, y aquí sería el diferencial de U, si se fijan, en este caso, si quieren aquí lo vamos a poner. B entonces va a ser igual a E a la menos st entre menos s. ¿Ok? Y diferencial de U va a ser A por diferencial de t. ¿Sale? Entonces, sustituyendo, aquí tengo lo que es el diferencial de U y ahí tengo el lo que es B. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ojo, porque cuando ustedes evalúen en la primera integración, si ustedes observan,
Cuando ustedes evalúen en infinito, aquí van a tener e a la menos s de infinito. Eso les va a dar 0. Y cuando evalúen en el 0, la exponencial les va a dar 1, pero ustedes tienen el t aquí. Entonces, toda esta integración se cancela. ¿Ok? Y entonces, al final, aquí nada más este signo menos, con ese signo menos se vuelve más. Puedo sacar a de la integración s dividiendo también. Entonces queda a entre s, integral de 0 a infinito, e a la menos st de t. Y si se fijan, esta integral que está aquí, pues es la integral del escalón. Y esto vale 1 en s. Okay. Entonces, al momento de que ustedes hacen esta sustitución, encuentran que la rampa, su transformada de Laplace es a entre s cuadrado. Entonces, si observan, aquí tienen un polo doble en s igual a 0. ¿Sale? Si ustedes lo ven con respecto de del comportamiento temporal, lo que ustedes están teniendo es aquí la rampa. ¿Okay? Y lo que van a tener es un doble polo en el origen. Por eso aparecen las dos crucitas. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí dudas? Bueno. Todo bien. Vamos a ver la función sinusoidal, que es de las más importantes. Esta función, la clave es expresarla a través de la identidad de Euler para que se utilicen las formas que ya vimos para las exponenciales. Si ustedes recuerdan, vamos a poner aquí. La identidad de Euler lo que les dice es e a la j teta. Esto es igual a coseno de teta más j seno de teta. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. ¿Sale? Y si ustedes aquí le ponen un signo negativo, e a la menos j teta, fíjense que la función, si ponen aquí menos coseno de menos teta, es como es par. Bueno, aquí le voy a poner así. La función coseno es par, esto es coseno de teta menos j de teta. Y entonces, al final lo que les queda es que si ustedes suman estas dos exponenciales, se cancelan, si las restan, si las restan, aquí les va a quedar a la j teta menos j teta. Esto les va a quedar, fíjense, cancela este coseno con este coseno y les queda j seno de teta, y aquí les quedaría menos, les queda más, y entonces les va a quedar
¿Ok? Y entonces aquí ya ustedes despejan y entonces les queda que el seno de la función teta es e a la j teta menos e. Ok, entre 2j. ¿Sale? Bueno, eso es lo que vamos a emplear. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir la función seno por la función, las exponenciales. Y básicamente lo que voy a hacer es partirlo y tomar una exponencial aquí, la voy a juntar con esto de acá. Y después, a ver. Voy a juntar esto de aquí con esto de acá. Y entonces lo que tengo son estas dos. ¿Sale? Esto lo que lo lleva es a, después aplican la identidad, bueno, perdón, la integración que habíamos visto. Y fíjense que aquí les va a quedar, como en el límite inferior les va a dar 0, pero en el límite superior les va a dar 0 de ambas integrales. Les va a quedar menos 1 entre s más j omega, 1 s menos j omega. ¿Sale? Y bueno, esto de aquí lo pueden tomar como factor común. Y entonces aquí les va a quedar menos ¿sale? Y si observan, la S se va a ir y les va a quedar aquí el 2. Esto les va a quedar aquí abajo. 2j omega 0. Y al final, como tienen el 2j afuera, cancela el de arriba y les va a quedar esta como la transformada. ¿Sale? Ojo, aquí, bueno, esto es un binomio al cuadrado, lo que les queda en el denominador, entonces sería s cuadrada menos j cuadrada omega cuadrada. J al cuadrado es menos 1, con el menos hace más, entonces pues les queda aquí. Y lo que quiero que vean es que esta expresión, lo que hace es que tienen polos en más menos j omega 0. Es decir, tienen polos sobre la frecuencia de oscilación. ¿Ok? ¿Sí? A ver, no sé si... Claro. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio de la función coseno para que vean cómo les queda. Es muy parecido, nada más les va a quedar A por S. Entonces vamos a considerar la función A coseno de omega 0t digo, por aquí vamos a ponerle escalón.
Ok, entonces vamos a ver. Esto sería aquí integral de ser infinito. Y voy a sustituir coseno por la expresión en términos de la identidad de Euler. Esto es a e a la j omega 0 t. Y aquí sería más e a la menos j omega 0 t. Todo esto entre 2. Y aquí yo voy a poner mi función kernel e a la menos st. Y todo lo voy a integrar con respecto del tiempo. ¿Sale? ¿Ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es conjuntar vamos a dividir en dos integrales. Entonces, aquí yo puedo sacar a sobre 2 hacia afuera. Y entonces aquí tengo de 0 a infinito e a la menos s menos j omega 0 t de t. Y voy a poner la otra aquí en rojo. Esto es a sobre 2 integral de 0 a infinito e a la menos ahí está. Entonces van a conjuntar ambas, ¿vale? Se conjuntan ambas integraciones, bueno, se separan en estas dos integraciones y ahora vamos a hacer la integral. Entonces esto es a sobre 2 y aquí sería e a la menos s menos j omega 0 y lo vamos a integrar desde 0 hasta infinito. Más la siguiente parte, fíjense que aquí tenemos a sobre 2 aquí es más, aquí sería t, aquí sería de 0 a infinito. ¿Sale? Bueno, en el límite superior, si ustedes observan, en el límite superior esto va a ser 0 por cuando voy al infinito y nada más les va a quedar en el límite inferior. Y entonces les va a quedar a sobre 2 y aquí les va a quedar en la parte en rojo en el límite superior va a ser 0 y en el límite inferior la exponencial se vuelve 1. ¿Vale? Entonces ahí es donde están. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a tomar un denominador común. Profe, Mande. en la parte roja, en el denominador 1 sobre S, ¿no debería ser negativo? La parte roja. ¿En dónde? Aquí. Ajá, Al momento de pasar acá. ajá. Lo que pasa es que como está en el límite inferior, lo multiplicas por menos. Ah, ok. Y eso se hace más. ¿Sí me cachas? Sí, ya. Bueno, y entonces aquí, al momento de tomar el denominador común, aquí me va a quedar S más J omega 0. Y aquí me va a quedar menos S menos J omega 0. No, aquí es más, ¿no? Sí es más. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a pasar?
este término de aquí se va a cancelar con este. Y entonces aquí les va a quedar A sobre 2. Les va a quedar una 2S. Y en el denominador, si se fijan, les va a quedar, haces un binomio al cuadrado, les queda S al cuadrado menos J al cuadrado omega 0 al cuadrado. Y entonces aquí se cancela el 2 con el 2. Y entonces la transformada esto es A por S cuadrado más omega 0 al cuadrado. ¿Ok? A ver, real una revisada y me dicen. Bueno, entonces tienen la transformada del coseno, tienen también la transformada de la función seno. Fíjense, la única diferencia es que para la función seno aparece omega 0 en el numerador y para el coseno aparece S. ¿Ok? Bueno, propiedades. ¿Qué propiedades tiene la transformada? Es un operador lineal. ¿Ok? Y esta es una de las propiedades más importantes. ¿Y qué es lo que les dice? Que si yo tengo la transformada de una suma escalada de funciones, esto es el escalamiento de las sumas individuales. Bueno, el escalamiento de las funciones individuales, de las transformadas de las funciones individuales sumadas. ¿Ok? Esta es una propiedad muy importante. La otra es la traslación en el tiempo. Esto lo que les dice es que si yo tengo la función y lo que voy a hacer es retrasarla un número de segundos, en este caso tau segundos, yo tengo la función, la retraso tau segundos, esto es equivalente a multiplicar por un elemento e a la menos s tau, ¿ok? Por la transformada original. ¿Sí? Esto no es difícil de demostrar, simplemente lo que voy a hacer aquí es sustituyo en lo que es mi definición de la transformada y lo que hago un cambio de variable. Acuérdense que hago un cambio de variable y a toda esta variable le estoy llamando mu. ¿Ok? Y entonces, si se fijan, el diferencial de mu es igual al diferencial de tiempo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí es sacar este e a la menos st. Y al final la variable de integración es muda, entonces esto lo que tienen es la transformada de Laplace de la función original. Entonces, un retraso en el tiempo se comporta como un exponencial a la menos s por el número de retrasos en segundos. ¿Sale? Y eso es básicamente lo que trata de mostrarles. En el tiempo lo que representaría es que tengo la función y al retrasarla pues lo estoy permitiendo que tarde un poco más la respuesta. Esto es muy común cuando hablamos de procesos industriales. Generalmente los procesos no responden de manera inmediata, tienen un cierto retraso y entonces hay que contemplar eso, ¿no? Y eso es a través, es la forma como se realiza con la transformada de Laplace. ¿Qué más? Una multiplicación por una exponencial. Si yo tengo la multiplicación de e a la menos alfa t por una función, fíjense que al final aquí sustituyen
Esto es E a la menos alfa t. Aquí sustituyen la definición de la transformada. Lo que van a hacer es juntarme este término con este término. Y entonces lo que tienen es f de t e a la menos s más alfa por t. Y si se fijan, esto es la nueva variable s. Entonces lo que va a pasar es que el multiplicar por una envolvente exponencial es simplemente sustituir s por s más alfa. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ahí donde estoy, aquí está. Vamos a ver dos ejemplos que son muy parecidos. Entonces, voy a tomar aquí e a la menos alfa por t, y lo que voy a hacer es multiplicar por seno. ¿Sale? Acuérdense que en este caso la transformada de seno de omega 0 t por el escalón, perdón. Esto dijimos que era omega 0 ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo multiplique por esta propiedad que tenemos acá, lo único que voy a hacer es la transformada de la función, en este caso sinusoide, y le voy a poner s más alfa. Entonces, la transformada es muy sencilla, es donde tengo s, voy a poner s más alfa. Entonces aquí les va a quedar. ¿Sale? Eso sería la transformada. Si se fijan, esto va a tener, no tiene ceros. Esta transformada no tiene ceros. Pero sí va a tener polos. ¿Y dónde se van a encontrar los polos? Si ustedes se fijan aquí, cuando ustedes igualen a 0, los polos los van a encontrar. No, más bien, en menos alfa más menos j omega 0. ¿Sale? Esto quiere decir que van a tener polos complejos conjugados. Donde, si se fijan, ¿de qué depende la parte real de los polos? La parte real de los polos va a depender de la envolvente exponencial y la parte imaginaria va a depender de la oscilación. Déjenme ponerlo esto así como lo estábamos haciendo con... Aquí tengo mi envolvente exponencial y entonces lo que ustedes van a tener
es esta función lo que les va a generar es un par de polos complejo conjugado. Aquí es J omega 0 menos J omega 0 y aquí es menos alfa. ¿Sale? Eso sería la transformada de Laplace. Ok, entonces, fíjense, lo que quiero que vean es el comportamiento. En este caso, un comportamiento sinusoidal amortiguado, lo que lo lleva es a unos polos complejos conjugados. Caso 2. E a la menos alfa t coseno de omega 0 t por 1 de t. Si recuerdan, aquí vamos a poner la transformada del coseno. Dijimos que esto era s entre s cuadrado más omega 0 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, sustituyendo, donde tenemos s, voy a poner s más alfa. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahora esta transformada va a tener un 0 en menos alfa. Y va a tener polos igual, complejos conjugados en menos alfa más menos j omega 0. Si graficamos los polos, ustedes van a tener aquí un polo, otro polo, aquí es j omega 0, aquí es la parte real e imaginaria. Y aquí van a tener un 0 en menos alfa. Fíjense que aquí les va a quedar menos alfa. ¿Sale? Este va a ser igualmente un comportamiento oscilatorio, pero ese comportamiento oscilatorio ahora se va a reflejar en este otro tipo de patrón de polos y de ceros. ¿Sí? A ver, no sé si lo pueden revisar, si tienen alguna duda. Ninguna duda, profe. ¿No? Por el momento todo bien, profe. Todo bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la diferenciación? ¿Qué pasa cuando la transformada es una transformada de una derivada? Bueno, la forma como podemos encontrar la transformada de una derivada es igual integrando por partes. En este caso, aquí le voy a llamar U. Y a esto lo voy a llamar dB. ¿Sale? Entonces, cuando yo hago la integración por partes, aquí me va a quedar B y aquí me va a quedar diferencial de... no, más bien diferencial de U. Aquí me va a quedar
diferencial de U. Y aquí tengo la U. Y aquí tengo la B. ¿Okay? Entonces, fíjense que cuando hacen eso, en el límite inferior, aquí en esta primera parte, lo que ustedes van a tener es, en infinito se va a 0 por el exponencial, y en 0 les va a quedar f de 0 entre s, por el signo negativo. Y del lado derecho, ustedes lo que van a encontrar es e a la menos st, la s sale y sale con signo positivo porque se cancela, entonces me queda 1 entre s. Y esto, si se fijan, lo que está aquí dentro de la integración es la transformada de Laplace de la derivada. Entonces, lo que yo logré encontrar es que la transformada de Laplace esto es la transformada de Laplace de f de t, ¿sale? Es igual a la función evaluada en 0 entre s, 1 entre s, transformada de la derivada. Esto lo que me puede hacer es paso la s del otro lado y entonces lo que tengo es mi expresión de la transformada de Laplace de una derivada, que sería f, acuérdense, f mayúscula de f le damos la transformada de Laplace de f, entonces es f de s menos f de 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo no una derivada de primer orden, tengo una derivada de segundo orden? Bueno, eso es relativamente fácil, simplemente voy a definir la variable g, la función g, como la primera derivada de f, y entonces la segunda derivada de f es la primera de g. Acuérdense que g es la primera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la fórmula que ya tenía. Entonces aquí sería s, l, g, la transformada de g menos g de 0. Y después ya sustituyo quién es la transformada de g, que es f', y vuelvo a aplicar dos veces la expresión que tenía aquí arriba. Y al final lo que me queda es que el operador segunda derivada se ve como un término s cuadrado. ¿Sale? Entonces esta es la expresión, que no es difícil de encontrar. ¿Ok? Fíjense cómo va disminuyendo las potencias de s. Entonces aquí s cuadrada, s a la 1, s a la 0. Y aquí tienen f de 0, f punto de 0. ¿Sale? A ver, ¿dudas? En general, ustedes pueden encontrar la transformada de Laplace de una derivada de orden, la que ustedes gusten. Simplemente lo que van a ir haciendo es ir descendiendo las potencias de n y ir elevando el orden de las derivadas en la condición inicial. Entonces aquí sería s a la n, f de s, menos, aquí se fijan, aquí está s a la n menos 1, aquí tienen a la n, luego n menos 1, n menos 2, y van aumentando el orden de las derivadas hasta cuando quedan en la orden de la derivada n menos 1. ¿Okay? Entonces, esta es la herramienta que generalmente, bueno, que ustedes ven en ecuaciones diferenciales para cuando van a resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. ¿Ok? A ver, hasta aquí, ¿preguntas? No, profe, muy bien. Bueno, otro de las propiedades que es muy importante es lo que se conoce como el teorema del valor final.
¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros vamos a estar estudiando los sistemas en el dominio S y no queremos regresarlos al tiempo para ver cómo se comportan, sino la idea es poder ver el comportamiento desde el plano S y no tener que regresarme para ahorrarme ese paso. Entonces, esto, el teorema del valor final, lo que les dice es que ustedes pueden encontrar el valor de una función cuando el tiempo crece en función de su transformada de Laplace, siempre y cuando ese límite exista. Y aquí eso lo voy a poner con mayúsculas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo pueden encontrar? Bueno, lo que vamos a hacer es, aquí voy a definir, voy a poner aquí. Si se fijan, esta es la definición de la transformada de Laplace de la derivada. Y lo que voy a hacer es colocar en ambos lados el límite cuando S tiende a 0. ¿Ok? Entonces, cuando hago ese límite tender hacia 0, fíjense que aquí adentro de la integración, el límite cuando S tiende a 0, el exponencial se vuelve 1. Del lado derecho no pasa nada. Y al final lo que yo tengo en el segundo paso es integral de la derivada de f, y eso se vuelve la función evaluada en los límites, en infinito y en 0. Y si se fijan, voy a tener de ambos lados la función evaluada en 0. Y entonces lo que me queda es que el valor de estado estacionario, el valor límite cuando el tiempo crece, lo puedo calcular con la transformada de Laplace multiplicando S por f de S y haciendo S tender hacia 0. ¿Sale? Ese es uno de los resultados que vamos a estar utilizando mucho en el capítulo creo que es el 4, que es respuesta dinámica de sistemas, para poder encontrar el comportamiento estacionario de los sistemas sin tener que regresarme al tiempo. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando el límite exista, el límite en tiempo lo puedo encontrar como S, f de S, cuando toma el límite hacia 0. Bueno, la última propiedad que es sumamente importante es la convolución. La convolución, si ustedes recuerdan, es la operación para la cual yo puedo encontrar la salida de un sistema lineal ante cualquier entrada. ¿Okay? Y esta convolución la podemos expresar de esta manera. Voy a utilizar la estrellita como el símbolo de convolución. Y esta convolución es una convolución no de cualquier tipo, es una convolución de tipo causal y que es válida para tiempo positivo. Entonces, esta es una convolución. ¿Ok? Entonces, esa es la definición. Entonces, tengo dos funciones f1 y f2. Entonces, esto es integral de 0 a t. Fíjense que esto les va a dar una función del tiempo porque el límite superior es t y yo integro con respecto de tau. Entonces, me va a quedar al final una función del tiempo. Entonces, aquí es t menos tau, f2 de tau. Bueno, vamos a ver que esta convolución en el tiempo, que es una operación relativamente complicada de calcular, en Laplace se vuelve nada más la multiplicación de las transformadas originales.
Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Básicamente aquí lo que voy a hacer es agregar, en esta definición, voy a agregar aquí el escalón. ¿Sale? Este escalón de manera que el límite superior lo pueda mandar hacia infinito. ¿Por qué hago esto? Fíjense, este escalón que es de t menos tau, según la definición, este escalón de t menos tau, su definición es: cuando el argumento es negativo, vale 0. Cuando el argumento es positivo, vale 1. Entonces el argumento aquí es t menos tau. Entonces aquí es 0. T menos tau. Y fíjense que si reordenamos, esto lo que quiere decir que vale 1 cuando tau es menor o igual que t, y es 0 cuando tau es mayor que t. Fíjense que esto lo que les arroja es que por eso puedo elevar o subir el intervalo de integración hacia infinito, porque el escalón lo que me va a asegurar, este escalón que yo introduje, que arriba de t vale 0. Y yo la conversión original iba hasta t. Entonces no me hace nada, digamos. Okay. Ahora, lo que voy a hacer es sustituir la definición de la integración por convolución. Okay. Aquí, si se fijan, aquí es prácticamente la definición de la convolución. Digo, definición de la transformada Laplace. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es, tengo dos integraciones. Una integración con respecto del diferencial de tau, que es la interna, y una integración con respecto de el diferencial de t. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es intercambiar el orden de integración. Primero voy a integrar con respecto de t y después de tau. Entonces hago el intercambio. ¿Ok? Y entonces internamente voy a integrar con respecto al tiempo. Entonces dejo todo lo que tiene el tiempo adentro y lo que tiene tau afuera. Entonces esta f2 de tau sale. Y lo que voy a hacer aquí es hacer un cambio de variable de integración. Y la variable voy a llamar lambda como t menos tau. Entonces aquí les va a quedar lambda, lambda, y aquí donde tengo t, como, fíjense que aquí entonces t es igual a lambda más tau. ¿Ok? Entonces aquí les queda lambda más tau. Y lo que voy a hacer es, lo voy a separar y voy a dejar e a la menos s lambda de lambda y después voy a sacar el e a la menos s tau. ¿Por qué hago esto? Porque si hago así, si se fijan aquí ya les quedan, las integrales están separadas. ¿Ok? Y entonces lo que tengo en azul es, si se fijan, la variable de integración es muda, entonces esto es la transformada de Laplace de f2, la transformada de Laplace de f1 está del lado derecho en negro, y entonces yo tengo que la transformada de la convolución se vuelve la multiplicación de las transformadas originales. ¿Sale? Esa es una de las propiedades súper importantes porque muchas veces lo que vamos a hacer, lo que es en convolución en tiempo es relativamente complicado. En Laplace se vuelve multiplicación, que es más sencillo de realizar.
Entonces, esa es la fundamentación. Y esta es la propiedad que quiero que recuerden siempre. ¿Ok? Entonces, varias propiedades que son importantes de la transformada de Laplace. Veíamos la linealidad, esa es una de las más importantes. Traslación en el tiempo. Multiplicación por un exponencial. La propiedad de la diferenciación real. El teorema del valor final. Y la integral de convolución. Estas, digamos que son como que las propiedades centrales de la transformada de Laplace y que vamos a estar utilizando en lo que resta del curso. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante que ustedes revisen esto, traten de entenderlo, traten de ver cómo se obtuvo cada una de las propiedades, porque van a ser muy utilizadas. A ver, no sé si aquí hubiera alguna pregunta de ustedes. ¿Viven todavía? Sí, profe. Aquí no, hasta ahorita ninguna, pero pues voy a volver a ver el archivo y ver la clase, y a lo mejor ahí surge alguna, ¿verdad? No sé. Bueno. Ahorita según yo todo bien. Miren, les voy a proponer lo siguiente. Ya ahorita ya son prácticamente 2:30. Voy a detenerme aquí. Lo que quiero enseguida son ver ejemplos. Vamos a calcular la respuesta de esta ecuación diferencial cuando tenemos una función coseno como excitación. Y después vamos a resolver esta otra ecuación diferencial. Entonces, eso lo vamos a ver el jueves. Y lo que quiero que revisen es esta tabla. Esta tabla lo que tiene pues es todas las funciones más relevantes de Laplace. A mí no me interesa, la verdad, que ustedes tengan que o sepan derivar todas estas funciones, sino que sepan que ahí están y cómo las pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí está la función escalón, que es 1 sobre s, la función rampa, que es 1 sobre s cuadrada, la función parábola, que es t cuadrada, es 2 factorial entre s cúbica, e a la menos alfa t, t por e a la menos alfa t. Esta tabla es muy importante que ustedes la revisen y son las funciones más comunes que vamos a estar trabajando en el curso. No les comento que la idea es que se la aprenda de memoria, ya no le veo sentido aprendérselo de memoria, simplemente la pueden consultar cuando la necesiten, pero sí sepan que ahí está, ¿no? Esta es una gráfica muy importante que quiero que se les quede en su cabeza, porque les da una idea de dónde están los polos y cuál es el comportamiento temporal. Si ustedes tienen un polo aquí con parte real negativa, su respuesta en tiempo se va a asociar con un decaimiento exponencial. Si ustedes tienen un polo, por otro lado, si ustedes tienen un polo con parte real positiva, esto se va a asociar con un comportamiento monotónicamente creciente. Si tienen el polo con parte real negativa, monotónicamente decreciente. Si ustedes tienen polos sobre el eje imaginario, lo que ustedes tienen es una oscilación permanente. ¿Ok? Y si ustedes tienen polos complejos conjugados con parte real negativa, tienen envolvente negativa y decaimiento decreciente. Si tienen parte real positiva, polos complejos conjugados, esto va a oscilar y va a crecer, crecer, crecer. ¿A qué voy? Todo lo que esté del lado derecho del eje imaginario va a tender a crecer. Todo lo que esté del lado izquierdo del plano complejo va a tender a decrementarse. Estas respuestas son las que vamos a llamar respuestas estables. Estas respuestas de oscilación permanente vamos también a llamarlas inestables. Entonces, todo lo que esté del eje imaginario para acá a la derecha
va a ser, le vamos a llamar inestable. ¿Sale? Aquí está un polo en el origen, es un escalón. Si ustedes tienen doble polo en el origen, eso les va a dar una rampa. Tienen 3 polos en el origen, les va a dar una parábola. Entonces todo eso va a crecer. ¿Ok? Entonces, de aquí van a ser la parte estable, esta es la parte inestable, creciente, parte estable, decrece. ¿Sale? Entonces, revísenme esto y yo estaría entonces retomando a partir de estos 2 ejemplos en la clase del jueves. ¿Ok? Todo lo demás pues ya lo estaría dado por visto. ¿Sale? Sale, profe. Muy bien, muchachos, pues cuídense y nos vemos el jueves. Gracias.